Gracias por atendernos y por hablar con nosotros hoy en Mañanas Blue. Camila, muchísimas gracias a usted, a todo su equipo de trabajo y por supuesto saludar a toda la audiencia. Personero, primero pues dar las gracias porque entendemos que cada vez que se habla desde las regiones y por lo menos cuando se denuncian desde sus cargos situaciones como esta que está pasando con los grupos al margen de la ley, sabemos que corren algún tipo de peligro las vidas de quienes exponen su voz, y eso es lo primero que quiero preguntarle antes de que usted empiece a contarnos y hacer las denuncias sobre la situación de seguridad en el municipio de Tame, en Arauca, y es preguntarle directamente, señor Villate, personero, por su seguridad. Nosotros, dentro de nuestro ejercicio de responsabilidad diario, debo decirlo con claridad que tenemos unas graves amenazas en nuestra contra. He tenido que prácticamente separarme de mi familia para poder seguir ejerciendo ese trabajo de defensor de derechos humanos. No ha sido fácil. Hay una política de silenciar aquellas voces que denuncian lo que ocurre en el territorio, y eso pues realmente muchas veces roba nuestra paz interior y nos ponen aprietos aquí en el territorio. Sí, personero Villate, ¿cómo es el modus operandi del reclutamiento infantil ahora por parte de estos grupos, entendiendo que ya no son, digamos, los mismos de siempre, que son las guerrillas y el paramilitarismo convencional, llamémoslos así, sino pues todos estos grupos que están viviendo pues simplemente por el narcotráfico y que tienen además la expectativa de hacer la paz total con el gobierno? Pues el fenómeno de reclutamiento, como lo hemos identificado y hemos denunciado abiertamente, no de ahora, sino ya desde hace varios meses, incluso años, observábamos cómo aquí en el territorio pues buscaban la población, la infancia mucho más débil y desprotegida, en este caso los niños de resguardos indígenas. Tenemos varios resguardos indígenas que están en riesgo de exterminio físico y cultural en el marco del conflicto, donde sus niños hoy por hoy están alimentando y están fortaleciendo las filas de los actores armados en el territorio. Pero este año particularmente iniciamos a identificar un fenómeno que pues para nosotros nos causó muchísima sorpresa. Realmente no lo habíamos percibido ni analizado de esa manera, y es encontrar niños que están siendo desarraigados, traídos de otros departamentos, en este caso como Cauca, Nariño, puestos aquí en Arauca, y que hacen parte, debo decirlo, por ejemplo, del Estado Mayor Central. Son niños con los cuales se han activado todas las rutas, se están haciendo todos los procesos para el restablecimiento de derechos y, por supuesto, para la reunificación familiar en entornos mucho más seguros. Nos preocupa enormemente porque, ahora, esto parte de niños, pero hay muchos adultos que también hemos identificado que están trayendo del Cauca, del Nariño, del Caquetá, y que este fenómeno inicia a tener, digamos, su mayor fuerza una vez se generan los ceses al fuego. Entonces el cese al fuego ha traído también que dentro de las mismas estructuras estén desplazando militantes para otras regiones del país para fortalecer su presencia armada. Personero Villate, usted nos está hablando de algo muy grave porque son niños de resguardos que deben tener una doble protección especial constitucional, pues por una parte porque son menores de edad, los niños son los que merecen siempre, o sea, la primera protección, y segundo por su pertenencia étnica, es decir, tienen una doble condición de vulnerabilidad, y en ese sentido yo le quiero preguntar en qué está fallando el Estado, porque usted dice que se están reactivando casos, que se están reactivando procesos con los niños de restablecimiento de derechos, pero obviamente no está funcionando. Estamos fallando como Estado. Yo hago parte del Estado. Primero porque nuestros ejercicios de acompañamiento a las comunidades son muy débiles. Son muy pocas las instituciones que van a zona rural. Y es natural el miedo que uno tiene de ir y encontrarse con los actores armados en territorio. Dos, porque las formalidades propias para un proceso de restablecimiento de derechos no es fácil. Hace poco le hacía un llamado al ICBF a nivel nacional, porque nos dicen, mire, no tenemos cupos para hogares sustitutos, sacar los niños del territorio es una demora impresionante porque los trámites administrativos para los vuelos y para otros asuntos son muy tardíos, y eso hace que algunas veces las rutas no sean efectivas. O sea, nosotros queremos actuar, queremos proceder, pero las rutas nos falta muchas veces que en territorio se puedan materializar de manera expedita, y por supuesto que existan los recursos para que
para que así se... Tenemos muchos niños en riesgos que se han escapado del actor armado y que quisiéramos nosotros llevar a espacios seguros, y en eso estamos trabajando. Tan solo en el último mes, tres niños indígenas logramos recuperar, que hacían parte de una estructura armada, y aún todavía estamos trabajando en la ruta con ellos. Son muchos niños que están en este mismo escenario. Personero, justamente por eso que me acaba de decir, pues responde parte de la pregunta que pienso hacerle, y es si ese es un reclutamiento. Todos los reclutamientos de menores de edad son forzados, porque pues no se puede, por más que un niño o una niña digan yo me quiero ir allá, deducir que es que de verdad se quiere ir allá, porque muchos ni siquiera conocen las implicaciones de hacerlo. Pero sabemos por la historia del reclutamiento de menores de edad en Colombia que hay como dos casos: los que los toman a la fuerza y los que se van porque ven en eso una opción de vida, porque en su casa los maltratan y entonces no quieren estar allá, y después de pronto les gusta o después se quieren salir y no pueden hacerlo. Lo que usted nos está diciendo es, esto es totalmente forzado, o sea, son niños que no es que estén buscando otra opción de vida ya, sino que están siendo tomados a la fuerza. Tenemos los dos contextos: niños que de manera forzada son llevados a las filas y que no se les permite salir, y otros que se genera como un proceso de enamoramiento de ellos, de ilusión, de mostrarles como un panorama diferente al que se vive en el conflicto armado, con familias donde hay violencia intrafamiliar, donde incluso resguardos indígenas donde no hay seguridad alimentaria. Identificamos un resguardo indígena que no tiene ni agua potable, la escuela en unas pésimas condiciones, no tienen alimento, no pueden salir a mariscar, como ellos dicen, porque hay minas antipersonas alrededor del resguardo indígena. Y muchas veces estos niños quedan expuestos a que el actor armado los lleve y vean una alternativa por lo menos para alimentarse estando allá. Entonces, es lo que hemos reclamado. Tenemos que responder de manera integral con, por ejemplo, nuestros pueblos indígenas, y responder es darles condiciones de vida dignas, una escuela funcional, alimentación, que no haya una restricción en la movilidad de ellos, sus usos y sus costumbres. Hay unas situaciones muy internas que han llevado a nuestros niños algunas veces a una alternativa a niños de 11, 12 años, pero que el actor armado está requiriendo, sabiendo que no lo puede hacer, que debe regresarnos y retornarnos, para que podamos nosotros, digamos, buscar unas alternativas de respuesta mucho más garantistas para ellos. Personero, en el caso del Chocó también pasa lo mismo con las comunidades indígenas, y en el Chocó se han presentado suicidios de jóvenes que, ante la falta de oportunidades y ante el miedo de que los recluten los grupos armados al margen de la ley, pues toman esa terrible decisión de quitarse la vida. ¿Esto se ha visto en Arauca? Tenemos un alto índice de suicidios en la región, sobre todo en pueblos indígenas. Y no solamente eso, y es que las oportunidades de formación en educación superior, técnica y tecnológica para la población rural es muy baja. Baja uno a una zona rural y habla con los niños, los adolescentes que están recién graduados del colegio, que quieren salir adelante, pero las alternativas de vida no están. Es muy complicado poder acceder a una beca de estudio, es muy complicado poder llegar a una universidad, y eso está llevando también de que algunos adolescentes terminen fortaleciendo los grupos armados. Si nosotros fuéramos mucho más, con una oferta mucho más amplia en acceso a la educación superior, y es un reclamo que le hemos hecho al gobierno nacional a la población rural de Tama y de todo el departamento de Arauca, seguramente le quitaríamos muchos adolescentes y muchos niños al conflicto armado y generaríamos un poco más de dinámicas de desarrollo con la formación de nuestros niños. Pero eso hace falta. No hay oportunidad, no tenemos una universidad pública en Arauca que sea de la región. Los cupos a acceder a una beca del ICETES de víctimas o de comunidades afros indígenas no es una tarea fácil, además porque no hay conectividad, no hay luz, no hay agua potable, las vías terciarias están en pésimas condiciones, no hay trabajo para las comunidades porque están en medio de los combates, hay confinamiento y restricción en la movilidad. Ese es el contexto en el cual tenemos a nuestros niños. En ese contexto, pues Personero de Tame, Arauca, le agradecemos que nos haya dado esta entrevista para contarle a la población de todo el país esta situación tan terrible que están viviendo los menores de edad en Arauca, y para que todos tomemos conciencia de que hay algo que debemos hacer. Por supuesto, el Estado debe llegar, pero esto no puede ser una noticia más para los colombianos. Muchas gracias, señor Juan Carlos Villate, personero de Tame, Arauca.
A ustedes por el espacio y por la solidaridad con nuestra región. Que pasen buen día. Ana Cristina, esto de que el cese